Ahora sí, hoy comenzamos o continuamos la serie que comenzáramos hace 2 semanas atrás. Esta es la tercera vez que vamos a hablar acerca de la serie Emmanuel, Dios con nosotros. Y dijimos que Dios estaba con nosotros para guiarnos, que Dios estaba con nosotros para acompañarnos, y hoy Dios está con nosotros para salvarnos. Emmanuel, en nuestra serie Emmanuel, que terminaremos el próximo domingo, que es Navidad. Entonces, hoy nos corresponde Dios con nosotros para salvarnos. Nuestro texto base, que ha sido base de toda esta serie, está en el libro de Isaías capítulo 7, versículo 14, y dice así: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Dios está con nosotros. Te animamos a que sigas siendo fiel al Señor con tus diezmos y ofrendas. Salvación lo puedes hacer es un término teológico que no solamente habla de eternidad, sino que es integral. Salvación implica sanidad, liberación, provisión, cuidado y protección, y por cierto, vida y vida eterna, vida completa, vida total. La salvación integral es realmente ese propósito que Dios tiene de dar de Él al hombre. Fue revestido al principio en el Edén con esa capacidad divina. Recuerde que el hombre era eterno, por lo tanto era sano. Le había dado Dios un huerto para que pudiera disfrutar de todo lo que necesitaba. También Dios le dio a Adán una Eva, y Dios le dio a Eva un Adán. Dios le dio animales, Dios le dio de todo tipo de cosas para que él pudiese no solamente disfrutar, sino también sojuzgar, administrar, arar la tierra y ver el fruto de esta, de una tierra generosa, fértil, bendecida. Y sobre todo, Dios estaba con el hombre. Todo esto es maravilloso pensar de que son las bases del origen del propósito de Dios, roto por causa del pecado, por la desobediencia, la rebeldía, el escuchar otra voz que no era la voz de Dios, alejó al hombre de la presencia de Dios, y el hombre y la mujer tuvieron que salir del huerto del Edén. Y allí se puso ángeles con espada para que el hombre no pudiese regresar, a menos que algo en el tiempo sucediera y volviese el hombre a tener una relación profunda con Dios. Y esa relación solo se podía lograr a través de un mediador. Y Dios no consiguió entre los hombres alguien que mediara, porque todos hicieron lo malo. Todos cometieron errores, fallaron, pecaron contra Dios, se alejaron de Dios. Y Dios buscó entre los hombres y no encontró ninguno que pudiese hacer de mediador, para crear una alianza con el hombre. Y entonces Dios decidió hacerse hombre. Y ahí es donde comienza nuestra Navidad. La primera Navidad es Dios con nosotros. Y por eso se llama Emmanuel. Emmanuel vino a este mundo, y 400 años antes el profeta Isaías dice esta palabra. 400 años antes del nacimiento de Cristo dice: porque una virgen concebirá. ¿Por qué una virgen? Porque el padre tenía que ser Dios, si no iba a ser otro humano fallido. Y la virgen concebirá y dará a luz un hijo, no el hijo de alguien, sino un hijo. Es muy significativo este tema, aunque usted no lo haya notado y lo lea rápido, pero al detenernos, la virgen iba a dar a luz un hijo. ¿Hijo de qué? El hijo del hombre. ¿Pero de qué hombre? Porque era nacido de mujer. El hijo de la profecía de Génesis, allá en el capítulo 4, versículo 15, dice: y la mujer, el hijo de la mujer. Esto es una palabra profética
que vencería a la serpiente, pisaría la cabeza de la serpiente. Y aquí se dice así: no, el hijo de José. No era hijo de José, era hijo de María para ser hombre, pero fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Él se le llamó el Hijo. Por lo tanto, él tenía que llamarse también Emanuel. He aquí nuestra serie, que es Dios con nosotros. El Hijo se hizo presente para volvernos a relacionar con Dios, para amistarnos con Dios, para romper todo eso que se había creado por causa de la desobediencia. Ahora se da lugar a una reconciliación con Dios. Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Por eso el apóstol Pablo dice: porque no hay otro nombre ni otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo hombre. Esto quiere decir de que Cristo medió, fue la única forma de que nosotros pudiésemos alcanzar amistarnos con Dios. ¿Por qué? Porque no solo vino y nació, el nacimiento era vital para nosotros como hombres. Dios se había hecho hombre y ahora era un hombre sin el pecado, sin la mancha de la separación. Había un hombre nacido de mujer, pero no con el parentesco humano, sino limpio de todo pecado. Esto es teología propia, es teología básica. Por lo tanto, entonces, ese hombre necesitaba no solamente nacer, también necesitaba morir, derramar su sangre. Por eso Juan el Bautista dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso dice la palabra de Dios, hablando acerca de esto. Es muy importante todo esto, que usted lo pueda entender a profundidad, porque a veces vemos los hechos y las consecuencias y la historia de cositas, la Navidad, que son bolitas. No, no son bolitas, no son lucecitas, ni gambitas, ni turrón. La Navidad es el nacimiento, la natividad, la aparición de un Dios que se hace hombre. Y esto es maravilloso, ¿saben? Porque cambia el escenario del mundo, cambia el escenario de la concepción del hombre culpable, pecador y condenado. Por eso la palabra de Dios, cuando hablamos de esta serie acerca de Emanuel, no solamente un Dios que nos guía, que nos acompaña, sino que nos salva. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios mismo se hace hombre. Quiero decir que allí está, en medio de todo esto, dispuesto un Dios para salvarnos. Hace 30 años, yo vine a hacer una inspección, un poquito más de 30 años, yo vine a hacer una inspección en Madrid para venir de misionero. Yo tenía 32 años. No saqué cuenta porque estoy joven. Y entonces, paseándome por la Gran Vía, de repente miré así, estaba yo solo. Moreiva se había quedado en Venezuela. Ya teníamos a Gaby, creo, si mal no recuerdo. Y miré así y había un cine, Callao. Y estaban echando una peli que se llamaba La Lista de Schindler. ¿Usted conoce La Lista de Schindler? Bueno, el caso es que sentí ganas de entrar al cine y entré, yo solo. Yo creo que es la única vez en mi vida que he entrado solo al cine. Solito. Ahí me senté y no sabía de qué iba la película, se los he contado alguna vez. No tenía ni idea, porque La Lista de Schindler, imagínese usted de qué va. No, pues no dice. Yo me senté ahí. Yo había venido con mi padre solamente. Mi padre se quedó en el hotel. Yo me fui a dar el paseo. Me senté en el cine a ver la peli. Y de repente hay una peli larga que es La Lista de Schindler. Y muy misionera para mí. Mucho. Si usted no la ha visto, échale un vistazo. Y hay un momento en que Ben Kingsley dice: quien salva una vida, salva al mundo entero. Cuando yo vi la peli, escuché esta frase y yo estaba buscando dirección para venir de misionero a España, me traspasó la espada del Señor. Yo dije: es hora de venir.
Y me vine de misionero a los pocos meses. Ya el Señor nos había marcado fecha y todo lo demás. Pero quiero recordar, quien salva una vida, salva al mundo entero. Y cuando estaba preparando esto, me encontré otra vez con esa frase, porque Cristo vino para salvar a cada uno de nosotros, a todos y a cada uno, a ti, a mí, de forma individual, personal, de forma propia, cada uno. El Señor vino a este mundo para buscar y para salvar lo que se había perdido. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, de los cuales yo soy el primero. Se lo apropia. Y cuando hablamos de Navidad, de Natividad, del Dios que se hizo hombre y que vino a buscar a alguien para salvar, tenemos que hablar de nuestra propia historia. Si no, estaríamos cerrando, estaríamos, hermano, dejando pasar la oportunidad única de apropiarnos, de adueñarnos de la salvación que Dios nos ofrece en la Navidad. De esta manera es importantísimo que podamos comprender de que la salvación es un tema divino. Solo Dios puede salvar. Y solo puede haber salvación en un Dios que se hace hombre y que reconcilia al hombre con Dios. Por eso Jesús en el hebreo quiere decir Dios salva. Eso significa Jesús en el hebreo. El Señor salva. Eso habla de la misión de Cristo, que era salvar. No había otra misión más importante para Cristo que salvar a la humanidad. Pero también recordamos aquel término, la expresión bíblica que dice, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Estaba hablando el ángel ¿con quién estaba hablando? Con María. Y le dijo, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Jesús vino a salvar. Pero cuando hablamos de Emmanuel, no solamente de Jesús, cuando hablamos de Emmanuel, estamos hablando de que en el hebreo es Emmanuel, Dios, que es Él, con Emmanuel, que es humanizar, hacerse hombre, volverse persona, o como lo queramos interpretar, es ese término hebreo que da Emmanuel. Y Él es Dios en hebreo. Por eso es que, por ejemplo, los hebreos usan mucho Elal, las alas de Dios, ¿no? La línea aérea se llama Elal, la línea aérea de Israel. Pero hay muchas cosas que son el Elión, el Shaddai, el Adonai, Él, porque Él es Dios. Emmanuel funciona como un título que comunica una verdad profunda sobre la identidad de Jesús. Emmanuel aparece 3 veces en las Escrituras. Una de ellas está en Isaías, en el capítulo 7, versículo 14 que acabamos de leer. Otra aparece en el capítulo 8 y luego una vez en el Evangelio de Mateo. Dice para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo Emmanuel. Así que la verdad es que es bonito, pero en primer lugar tenemos que comprender que Emmanuel en primer lugar es Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y esto es un código para el cristianismo. Dios con nosotros es una esencia clara de que no tenemos un Dios ajeno, aislado, lejano. No tenemos un Dios foráneo, un Dios a quien tenemos que ir escalando montañas, tirando de cuerda, haciendo sacrificio con chapa en los... No. No es nuestro Dios así. Dios vino a nuestro encuentro. Es bonito esto, pensar de que Dios vino. Él está con nosotros. Él decidió hacerse presente, involucrarse en la vida de los seres humanos. Él se hizo hombre. No es una revelación parcial de Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros en toda su plenitud. Él se hizo hombre. Dice la palabra hablando acerca de Jesús, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la gloria de Dios, toda la capacidad de Dios, toda la creación de Dios, toda la fuerza de Dios estaba en ese niño que nació en el pesebre. Estaba allí.
Era pequeño, era humilde, era sencillo, era sensible. Necesitaba tetica, necesitaba calor y ropita, pañales. Pero ahí estaba toda. Esto es importante de entender, hermano. Estaba toda la plenitud de la deidad, dice la palabra de Dios. Dios se hizo hombre, Él estaba allí. Y nació entre los hombres pobres. Una jovencita, un muchacho le acompañaban. La jovencita lo parió de parto natural, no hubo cesárea, normal. Hubo sangre, hubo dolor, hubo cordón umbilical. Solo que el padre no era José. El padre ayudó y estaba allí. Y cuando fueron a buscar posada, no hubo, porque eran pobres y no nació en un gran palacio, sino tuvo que utilizar un pesebre pobre. El lugar donde se alimentan los animales, donde se guarda cobijo para los animales. Con paja seguramente por ahí, con cacas de animal, inapropiado, pobre. Se hizo pobre. No solamente Dios se hizo hombre, sino que se hizo hombre y se hizo pobre. ¿Por qué? La realidad es para identificarse con nuestra pobreza humana. Y esto es bonito. Es bonito, hermano, porque alguna vez te has sentido desasistido de la economía mundial. ¿Alguna vez te has sentido que no eres Elon Musk? Pues bienvenido al club. Esto, ¿sabe, hermano? Yo no sé, alguna gente tiene dinero, posibilidades, yo me compro lo que yo quiero. Pues otros no tanto. ¿Y saben qué? Podemos ser felices así. Tengo una buena noticia. Dios vino para los pobres. Ahí se aplica lo que el apóstol Pablo dijo, de los cuales yo soy el primero. No, soy el más pobre. Pero ¿sabe qué? La pobreza es un tema material, es un tema pasajero, porque Dios nos prometió en Cristo enriquecernos. Dios nos prometió darnos el mayor de los tesoros y Él es para nosotros la riqueza de las riquezas. Él es el tesoro más importante que podemos tener. Y saben, hermanos, pero lo bonito es que Dios se identifica con la raza humana, se identifica con la mayoría, que no lo tenemos todo, hablando económicamente, pero Él vino a estar en esa situación. Y saben qué, y los pobres le protegieron, porque José y María, siendo gente humilde, le llevaron a Egipto, lo cuidaron, lo alimentaron, lo protegieron. Cuando se les dio señal a los pastores, dijo: encontraréis al niño acostado en un pesebre y envuelto en pañales, porque su madre lo iba a envolver en pañales. Porque era una señal los pañales. ¿Por qué era una señal? Porque era normalito. Bueno, les quiero contar una historia de que antiguamente, cuando los corderitos que eran nacidos en ciertas granjas preparados para el sacrificio, esto es una leyenda, no es bíblico, una leyenda, se las cuento a ustedes así en plan gratuito. Escúcheme, entonces habían crianzas especiales de animales que se le vendían a los sacerdotes o que se le vendían al templo. Y estos, cuando nacían los corderos, los envolvían en trapos para que no se hiciesen ningún daño con algún palo, alguna piedra, alguna cosa, porque los corderos para el sacrificio tenían que tener, no podían tener ningún arañazo ni ninguna imperfección en la piel. Tenían que ser perfectos, sin ninguna marca. Entonces los pastores, que sabían que un cordero recién nacido, pequeñito, dispuesto al sacrificio, tenía que mantenerse así, perfecto, entonces lo envolvían en trapos para que no se hiciese ningún daño. Todo eso tiene una connotación interesante, no es bíblica, pero sí es una leyenda que habla acerca de eso. Ahora, cuando Cristo nació, lo envolvieron en pañales y hay una similitud ahí bonita. Pero lo que sí que es importante es poder destacar, que Dios estaba en el mundo. Dios se hizo hombre, dejó las glorias del cielo para identificarse con la raza humana
perdida, extraviada. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarte a ti y a mí. ¿Amén o no? Esto es importante y desde luego, sin duda, califica la realidad de ese amor maravilloso que Dios tiene para el ser humano, que tiene para nosotros. Pero Emmanuel no solamente vino, Emmanuel vino a salvar, vino con un propósito. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. También dice la palabra que Dios envió a su Hijo para que viviera entre nosotros y para que muriera entre nosotros en la cruz, para perdonar nuestro pecado. A través de su sacrificio podemos ser reconciliados con Dios. A través de su entrega, cuando nacemos, Él puede venir. Cuando nacemos espiritualmente hablando, Él puede venir a vivir con nosotros. Les comenté el otro día que uno de los elementos más importantes que encontró un indio buscando la verdadera religión y estudiando varias, era que podía, en el cristianismo, encontró que el Dios a quien adoran los cristianos puede vivir dentro de ellos. Y saben, hermano, a mí cuando he leído esto me ha conmovido de verdad. Me ha conmovido porque sin duda eso nos diferencia de muchas religiones y tradiciones, de muchas teologías, porque Dios puede estar dentro de mí. A diferencia de cualquier otra creencia y fe, Dios en mí, Dios conmigo, me deja ver claramente que no hay nadie en contra de mí. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios permanece dentro de mí, tengo la garantía, tengo la guía, tengo la felicidad, tengo la plenitud de la salvación, porque le siento, le vivo, camina a mi lado y puedo experimentar su gracia y su favor. La realidad es que el Emmanuel como Salvador me da las garantías de saber que todo está conquistado, que no hay nada que se parezca a esto y que esto me satisface. Él lo había prometido en el pasado. Dijo, y habitaré en medio de ellos y para gloria estaré con ellos. Habitaré y ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa era la promesa de los profetas. Pero cuando llega el tiempo, hermano, dice el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y cuando usted pone la mano en su corazón, ¿usted siente que Él está allí adentro? O tiene que cantar aquel coro que dice, ven, ven, ven. No, ¿sabe qué? Lo hacemos de una manera ilustrada. No, porque queremos más de Él, más de su presencia. Pero Él está dentro de cada uno. Usted lo tiene ahí, póngase la mano en el corazón. ¿Dónde está Cristo? ¿Está ahí de verdad? ¿De verdad que lo siente, lo vive, lo tiene? ¿De verdad? Mire, una de las cosas, ya puede dejar de poner la mano. ¿Sabe qué? Una de las cosas que me llama más la atención es que cuando llamamos a recibir a Cristo y las personas pasan aquí y alguna vez yo les he preguntado, ¿dónde está Cristo? Y la gente así, mire, aquí adentro, aquí le tengo, está conmigo. Y es un acto tan bonito de fe. Es una definición tan clara de la vida y la salvación en Cristo, porque Él está conmigo. Es una convicción de fe firme que cambia la esencia de lo que nosotros somos y creemos. Queridos hermanos, el apóstol Pablo dijo, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Cristo en mí. No está afuera, no está en una tarjetita, no está colgando aquí afuera, no da vueltitas en el coche así en el. No. Está dentro de mi vida. Él puede hacerse presente y guiarme, hablarme, hacerme sentir, dirigirme, hacerme saber que está conmigo cada mañana, que me acompaña. Yo no sé usted esta mañana cuando se levantó si lo sintió, pero yo sabía que estaba conmigo y pude dirigirme a Él y decirle gracias por mis hijas, gracias por mis nietas, gracias por mis yernos, gracias Señor por la iglesia, por los pastores. Esta mañana oré por ti, Wilson, y por Sandrita, claro. Siempre que oro por ti, oro por Sandra.
Pero oré también por todo el equipo. Y doy gracias a Dios por ustedes. Y oré por cada familia que viene a la iglesia. No me quiero echar aquí yo de que oro el más. No. No se confunda. Pero saben, hermano, cuando oro a Dios por ustedes y oro por los pastores y por mi familia, siento su presencia. Como usted. Pero ¿qué diferencia tengo yo de usted si todos lo tenemos? Él está. Y está para salvarnos. Y cuando hablo de salvación no estoy hablando de vida futura, estoy hablando de vida presente. Él nos acompaña para guiarnos, para proveernos, para sanarnos, para tocarnos, para darnos en la mesa donde nos vamos a sentar ahora en un rato, para darnos paz y seguridad, firmeza y estabilidad, gracia y favor, para darnos cuanto necesitamos, porque Él prometió: voy a estar con ellos. Voy a estar con ellos. Y el enemigo intentará decirte, joven, intentará decirte: bueno, es que ha fallado mucho esta semana, yo no creo que Dios esté contigo. Mentira del diablo. Sí está contigo. Está contigo. Él dijo, mire lo que dice la Biblia, vamos a leerlo mejor. Mejor lo leemos. Está Gálatas, perdón. ¿Dónde lo pusimos? Romanos 5:10. Lo hemos puesto en todos los cultos y ahora se nos olvida. Romanos 5:10, ¿qué dice? Ahí está. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados por Dios por la muerte de su Hijo, mucho más reconciliados seremos salvos por su vida. Es una promesa de Dios para nosotros. Pero juntos, hermanos, vamos a leer en Hebreos, en Romanos capítulo 8, versículo del 35 al 39. Mire lo que dice esto, para que usted le pueda decir al enemigo de vez en cuando, le recite esto. Si alguien le está acusando, sea cualquier demonio o lo que sea. Mire, en Romanos, ahí está, 35. Romanos 8 del 35 en adelante. Gracias. Perdonar medio que lo hemos hecho durante 2 veces, pero mire. Ahí está, Romanos 8 del 35 en adelante. Esto tenemos que aprendérnoslo de memoria porque es maravilloso. Ya lo tenemos. Romanos 8 dice: ¿quién? ¿No lo tenemos? Ya viene, tengamos paciencia. Saben, hermanos, Romanos 8, ahí está, aleluya. Leámoslo juntos, porfa, leámoslo juntos. 1, 2, 3. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, aleluya. Nada, mire, nada. Cristo nació y es mío. Cristo vino y es de cada uno de los que tenemos fe en Él. Él vino a este mundo, hermano, para salvarnos. Él vino a este mundo para acompañarnos. Y dice la Biblia: nada, nada, ningún demonio, ni hambre, ni peste, ni destrucción, ni peligro, ni espada, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada, nada. ¿Qué entonces nos puede apartar de Dios? Nos puede apartar de Dios que le hagamos caso al enemigo diciéndonos: no, has pecado mucho esta semana. No, eso, no, es que metiste la pata el otro día. No, cuando tú comienzas a dudar de que esta palabra es cierta, de que nada te va a separar del amor de Dios,
de que en ese pesebre Cristo nació para salvarte, para amarte, para rescatarte, redimirte y darte una nueva y una nueva y una nueva y una nueva oportunidad. Fui joven y luché por ser cristiano. Y el enemigo me decía, otra vez. ¿Cuántas veces escuché yo eso? Del diablo, dije, otra vez. Sí, otra vez, pero voy otra vez a la cruz. Voy otra vez a la cruz. Y no pienso dejarlo. Y voy a ir otra vez a la cruz. Y voy a ir otra vez. Y voy a meter mis manos y mis pies en la fuente de su sangre. Y después de más de 45 años de ser creyente, aquí sigo metiendo las manos y los pies para ser limpiado. ¿Y sabe qué? Sigue funcionando. Su amor no se detuvo nunca. No se deje engañar, joven. El amor de Dios para salvar a la raza humana nació en Belén, pero hizo del Belén el palacio de mi corazón. Y vive con nosotros. Vive con cada uno de los que creemos. Queridos hermanos, y no solamente Él vino para salvar, sino vino para estar con nosotros siempre, siempre. Él vino para estar siempre. Jesús lo dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. ¿Cuántos días? Dígalo, ¿cuántos días? ¿Cuántos días? Los días buenos, los días malos, los días regulares, los días de frío, los días de calor, los días de falla, los días de fracaso, los días de vergüenza, los días terribles, pero también los días de alegría, de gozo, de paz, de bendición, de fiesta. Todos los días Él va a estar con nosotros, porque nada nos va a separar de su amor. Queridos hermanos, pero ante este amor maravilloso, nosotros tenemos una responsabilidad. Nadie te puede amar de esta manera sin tú corresponder. Es una responsabilidad. Es una espada de Damocles sobre nosotros. Tanto hemos recibido que tenemos que estar agradecidos, mínimamente. Y hablando de la espada de Damocles, es una historia interesante. No sé si usted la leyó alguna vez, pero se la quiero recordar, solo para pensar en que un gran amor derramado sobre mí, que se dio a lugar en el Belén de aquella Navidad primera, y que hoy nos ilustra, nos bendice, nos llena en esta Navidad, debe de llamarnos a la responsabilidad y al compromiso. La realidad de la historia de aquella primera espada de Damocles es sí que reinaba en Siracusa Dionisio, quien tenía a su cargo un vasallo, un siervo llamado Damocles. Damocles siempre adulaba a sus señores, especialmente al rey y a todos sus acólitos, de forma que Damocles siempre estaba con adulaciones y con palabras tan bonitas, y destacaba que personas de ese tipo pues se lo debían a su realeza, a su grandeza, a su capacidad monetaria. Y el rey un día se cansó de todo esto, porque veía dentro de eso alguna cosa que no estaba del todo bien. Y entonces quiso hacer una gran fiesta. Y en esa fiesta invitó a Damocles a que vistiera ropas reales. Y le puso la corona real, el cetro real, las sandalias reales, y lo sentó en aquella fiesta en el trono real. El siervo Damocles se sintió tan orgulloso y honrado por lo que le estaban dando, de manera que estaba distraído y observando que todo el mundo le miraba sus vestidos reales y todo su porte que llevaba aquel día vestido de rey. Se sintió de repente que era el rey. Se le olvidó que era el siervo porque su señor le había dado tal honor. Pero en algún momento de la fiesta, cuando las bailarinas danzaban y todos bebían y miraban y admiraban a Damocles, que estaba sentado allí en el trono real, el rey, vestido más bien de vasallo, se le acercó por un lado y le dijo: Damocles, ¿no te has fijado lo que hay sobre tu cabeza? Y él, distraído casi, dijo: no me he fijado. Pero volteó a ver y había una espada aguda, muy cortante,
que pendía de un hilo muy delgado, muy fino, sobre su cabeza, directo apuntando hacia él. La vio y se echó a temblar y le dijo a su señor: por favor, líbrame de esto, líbrame. No, debes esperar a que la fiesta termine. ¿Saben, mis amigos? La grandeza del amor de Dios derramado en favor de nosotros es una alta responsabilidad. El portar la gracia divina, su favor y su amor entregado en la cruz, pero también expuesto en el Belén de la Navidad, expuesto ahí en cada pequeño pesebre, donde veamos a un Emanuel, donde veamos a un Jesús que nació, que vino a amarnos, debe significar para nosotros la tremenda realidad de que a ese amor debemos responder. A ese amor debemos agradecer. A ese amor debemos adorar y tributar nuestra vida. Porque si Él se hizo hombre para salvarnos, para rescatarnos, para estar con nosotros, ¿cómo lo tomamos nosotros? ¿Lo tomamos como si fuera turrones o gambas o comida solamente, o lucecitas o bolitas? ¿Sabe qué, amigos? Necesita una respuesta a ese amor. Esa salvación tan maravillosa que Él nos ha ofrecido, naciendo en un humilde pesebre, requiere de nosotros una respuesta. Porque el juicio de Dios vendrá un día. Pendiente sobre cada uno de nosotros está la espada de la justicia, que un día te exigirá cómo tomaste ese amor. ¿Qué respondes? La espada también pende sobre nuestra cabeza. Por eso nos es indispensable unirnos por la fe a aquel que ha declarado: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Qué respondes hoy a esa salvación tan maravillosa? El apóstol Pablo dijo: tenemos que tomarla con temor y con temblor. Tenemos que tomarla con gratitud. Tenemos que tomarla desde el fondo de nuestro corazón y no despreciarla. Si Dios nació en el pesebre, si el Emanuel se hizo hombre para salvarme, ¿qué respondo? ¿Qué respondo? Póngase en pie, por favor. Cierren sus ojos conmigo. Otra vez, mano derecha en el corazón. Aquella madre le dijo a su hijo: te amo. Aquella muchacha guapa, joven, hermosa, le dijo a su novio: te amo. La abuelita, arrugadita, con sus manos muy desgastadas, tocó la cabeza del nieto y le dijo: te amo. Pero el Dios que hizo los cielos y la tierra envió a su hijo unigénito y lo hizo nacer en un pesebre y dijo al mundo: te amo. ¿Qué responde el mundo? Sea sincero con su mano en el corazón. Sea sincero. Y creo que la mañana de hoy es oportuna para decir: yo también, Señor, te amo y rindo mi vida a ti. Y quiero, Señor, que vivas aquí en el pesebre de mi corazón para siempre. Quiero que te quedes conmigo por siempre. Porque hoy, si usted está por primera vez, dígalo conmigo: porque hoy decido amarte y servirte el resto de mi vida. No quiero ser ingrato a la salvación que me ofreces. No quiero dejar pasar el responderte que te rindo mi vida porque tú me has amado primero. Gracias. Perdona mis pecados. Hoy